¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarco Bamani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 10, correspondiente a dos temas muy importantes que también se han agregado en estos últimos años, que es el tema de hidrodinámica y el tema de calor. Así que, por favor, pon mucha atención en la teoría que vamos a ver. Bueno, jóvenes, ya hemos visto la teoría de esta semana número 10, ahora nos toca reforzar todo lo aprendido con estos 8 problemas que tenemos para clase. Así que comencemos. Bueno, comencemos con la pregunta número 1, correspondiente al tema de hidrodinámica. Recuerda que el tema de hidrodinámica analiza el flujo de los líquidos, ¿cierto? El flujo de los fluidos también, ¿no? A ver, pregunta número 1. Dice lo siguiente. A lo largo de una tubería en posición horizontal, con una sección transversal de 4 centímetros cuadrados, fluye una corriente de agua con una rapidez de 5 metros por segundo. Si la superficie transversal del tubo se incrementa a 5 centímetros cuadrados, mira, escucha bien, se incrementa a 5 centímetros cuadrados. No te dice que se está incrementando en 5, porque si no ahí sería 9, ¿no? Más o menos para que te des cuenta qué es lo que vamos a analizar. Determina la rapidez de la corriente de agua en ese punto. A ver, grafiquemos el tubo, ¿te parece? Grafiquemos el tubo. A ver, entonces tenemos por aquí, vamos a graficar el tubo. Algo así, primero de 4 centímetros cuadrados, algo así debe ser, ¿no? Pero luego se incrementa 5. Ya está. Entonces podemos decir que uno de los datos es, el área 1 es igual a 4 centímetros cuadrados. Y el área 2 es igual a 5 centímetros cuadrados. Y me preguntan, determine la rapidez de la corriente de agua en ese punto. Ya, voy a considerar que en este punto, aquí en toda la sección de 4 centímetros cuadrados, en este punto, primero, la rapidez es de 5 metros por segundo. Y en el segundo punto, debe ser por aquí, cuando el área es de 5 centímetros cuadrados, es rapidez 2. Esto viene a ser tu rapidez 1 y el ahí sería tu rapidez 2. Entonces, el agua está fluyendo, listo, sobre una tubería transversal de área 4 y luego pasaría a una tubería transversal de área 5. ¿Listo? No importa si el área ha cambiado. Lo que tú debes recordar es que cuando el agua fluye a través de un tubo, el caudal que genera en la entrada debe ser igual al caudal que genera en la salida. Porque recuerda que nosotros analizamos flujos ideales, ¿listo? Líquidos ideales. Y eso debes recordar que se representa de esta manera. El caudal de entrada es igual al caudal de salida. Y eso al final se representa como el caudal en el punto 1 igual al caudal en el punto 2. Entonces tú debes recordar que el caudal es la rapidez con la cual se mueve el fluido, ¿cierto? Las unidades, una forma de calcularlo es volumen, que fluye, volumen que se mueve por unidad de tiempo. Pero date cuenta que calcular el volumen como que va a ser un poco fastidioso, ¿no? Tedioso. Y el tiempo ni qué hablar. Entonces hay otra manera de calcular ese caudal cuando el área transversal o el tubo es horizontal, un tubo recto. Cuando hablamos de un tubo recto, el caudal se calcula como área por la rapidez. Entonces tendríamos área 1 por rapidez 1 igual a área 2 por rapidez 2. Y creo que ahí está mi fórmula o mi relación final, ¿no? Porque a ti te dan el área que vale 4 y te dan la rapidez que vale 5. Y esto debe ser igual al área 2 que vale 5 por la rapidez 2 que no sé cuánto vale. Entonces, claramente, 5 y 5 se va y me queda que la rapidez 2 es igual a 4 metros por segundo. Entonces, nuestra clave para el problema número 1, un problema de hidrostática, que es uno de los más sencillos que vamos a ver, es de 4 metros por segundo. La clave es la C, chicos. Pregunta número 2, dice. En los seres humanos, la sangre fluye desde el corazón hacia la aorta. Desde el corazón hacia la aorta. Desde donde pasa hacia las grandes arterias. ¿Listo? Hacia las grandes arterias. Estas se ramifican en arterias pequeñas, llamadas arteriolas, que a su vez se ramifican en miriadas de delgadas capilares. Entonces se van a desdoblar en capilares, ¿cierto? Como indica en la figura. La sangre regresa al corazón a través de las venas. ¿Listo? Regresa a través de las venas. Es decir, que sale por las arterias y regresa por las venas.
¿Listo? Como se indica en la figura, la sangre regresa al corazón a través de las venas. El radio de cada aorta, por donde sale primero la sangre, es de aproximadamente 1,2 centímetros. Mira, ¿cómo sería el tubito de la aorta si el radio es de 1,2 centímetros? Sería un ancho de 2,4, ¿no? Si hablamos de un ancho como el diámetro. Y la sangre que pasa a través de ella tiene una rapidez cercana a 40 centímetros por segundo. Es decir, en un segundo recorre 40 centímetros. ¿Visto? Considero que es bien rápido, ¿no? Un capilar típico tiene un radio aproximado de 4 por 10 a la menos 4 centímetros. Un capilar. Esto, las ramificaciones o las líneas o las ramificaciones finales por donde circula la sangre, las más pequeñas, ¿no? Y la sangre fluye a través de él con una rapidez aproximada de 5 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Estime el número de capilares que hay en el cuerpo. Ya está. A ver, para hacer una pequeña representación, esto más o menos, bueno, que nos puede ayudar. Imaginemos que esta es la aorta. ¿Listo? La aorta. Y la aorta tiene un área de ¿cuánto? Vamos a ponerle área 1 de... no sé cuánto vale el área. Pero te dan ¿qué cosa? Te dan el radio, ¿no? Te dan el radio. ¿Listo? Entonces el radio 1, vamos a poner así, radio 1 es aproximadamente 1,2 centímetros. Bueno, obviamente con eso vas a calcular, ¿qué cosa? El área, ¿no? Luego te mencionan de la rapidez con la cual sale la sangre. Entonces esta rapidez 1 es igual a 40 centímetros por segundo. Ahí está. Luego de eso, la aorta se va a ramificar, ¿no? Va a pasar por todo el sistema y luego al final, el último conducto que debo analizar son los capilares. Los capilares. Ahora, yo no sé en cuántos capilares se va a distribuir. Voy a considerar que esta aorta se distribuye en muchos capilares. Listo. Acá tengo varios, muchos capilares. Bastantes capilares. Yo no sé cuántos, pero voy a considerar que el área de cada capilar es un área 2. Y para calcular su área, me están dando de dato el radio de cada capilar, que es aproximadamente 4 por 10 a la menos 4 centímetros. Entonces, toda la sangre va a salir por la aorta y debe fluir por los capilares. ¿Listo? Pero como son muchos capilares, voy a considerar que son N capilares. N capilares. Y cada capilar tiene una rapidez. Y por cada capilar sale la sangre con una rapidez de 5 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Aquí me dice que sí son metros por segundo. Acá son metros por segundo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Creo que es muy parecido al problema anterior, solamente que ahora todo se va a distribuir en N capilares, en N áreas pequeñas. ¿Listo? Creo que ya está. Entonces puedo decir, el caudal en 1 es igual al caudal en 2. El caudal en 1 es generado por un área total 1 y una rapidez 1. Pero el caudal en 2 es generado por un área total de una sumatoria de áreas. Si te das cuenta, el área 2 es un área muy pequeña, pero por ahí solamente no sale la sangre, sale por todo el conjunto. Que sería n veces el área 2, multiplicado por la rapidez 2. ¿Listo? ¿Quedó claro? Todo el fluido que entra sale por todo ese conducto, por todos esos conductos que son N capilares. ¿Listo? Ahora, para calcular el área no me están dando el radio. Y tú debes recordar que el área se calcula como pi por radio 1 al cuadrado. Y esto por rapidez 1. Y el área 2 sería pi por radio 2 al cuadrado. Y esto por rapidez 2. ¿Listo? Creo que claramente pi con pi se van. Y lo que voy a hacer yo es despejar n, que es el número de capilares. Y sería igual a R1 sobre R2, ambos al cuadrado, rapidez 1 sobre rapidez 2. Y solamente aquí tendría que reemplazar los valores. ¿Cuánto vale R1? 1,2 centímetros. ¿Y cuánto vale R2? 4 por 10 a la menos 4 centímetros. Esto al cuadrado. Por rapidez 1. ¿Cuánto es la rapidez 1? Según el problema, la rapidez 1 vale 40 centímetros por segundo. Aquí debes tener mucho cuidado.
La rapidez 1 es 40 centímetros por segundo. Lo que yo puedo hacer es pasar esa rapidez 1 a metros, porque la otra rapidez está en metros por segundo, ¿cierto? Así que vamos a pasar a metros. A ver, esto en metros sería 0,4 metros por segundo. Ahí está, entonces sería 0,4 metros por segundo. Entre 5 por 10 a la menos 2 metros por segundo. ¿Quedó claro? Ya está. Lo estoy operando entonces. A ver, operamos un poquito. Tal vez te compliques tú por los decimales. ¿Te parece si todo lo convertimos a números enteros con notación científica? Entonces la primera sería 12 por 10 a la menos 1 sobre 4 por 10 a la menos 4. Y esto es una manera que yo uso para poder operar tranquilamente. Por 4 por 10 a la menos 1 entre 5 por 10 a la menos 4. Ya está. Sigo operando y creo que ahora es más sencillo. Si te das cuenta, un cuarta te queda 3. ¿Listo? Y al otro lado me queda solamente 4. Ya está. Entonces, eleva al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Por. Aquí. 10 a la menos 1 entre 10 a la menos 4 te quedaría 10 a la 3, pero arriba, ¿no? 10 a la 3 arriba. Y 10 al cubo arriba, al cuadrado, sería 10 a la 6. A ver, por 4 quintos. 4 quintos, ¿cuánto es? 4 quintos es 0,8. Por 10 a la menos 1 entre 10 a la menos 4 sería 10 al cubo. ¿Listo? Ahí está, entonces 9 por 0,8 es 7,2. Por 10 a la 6 por 10 a la 3 sería 10 a la 9. Por lo tanto, ¿cuántos capilares hay? 7,2 por 10 a la 9. Tal vez, al parecer, la clave que nos podemos asociar a esta respuesta sería la más aproximada, sería la A. Pero recuerda que el número de capilares es un número entero. Por lo tanto, como un número entero, tu respuesta debería ser 72 por 10 a la 8. Esa va a ser nuestra respuesta. ¿Te parece? Recuerda que el número de capilares es entero, no lo puedo aproximar, pues es un número entero. Así que, problema número 2. Tu respuesta va a ser 72 por 10 a la 8. Mira cuántos capilares hay en tu cuerpo. ¿Listo? Aproximadamente, ¿no? Entonces, la clave para el problema número 2 no habría, pero sí tienes una respuesta muy, pero muy clara. Pregunta número 3. Dice lo siguiente. En la figura se muestra un tubo horizontal de sección transversal de 40 centímetros cuadrados y de sección transversal más pequeña A igual a 10 centímetros cuadrados. Es decir, que tienes dos áreas transversales, una que vale un A mayúscula y el otro es un A minúscula. Entre los tubos se coloca un tubo en forma de U, hasta ahí veo, que contiene mercurio, ¿listo? Contiene otro líquido, mercurio, y se observa que la diferencia de alturas H entre las columnas, es decir, que se observa una diferencia de altura, ¿no? Eso debe ser debido a las presiones de los líquidos, ¿no? Me imagino. El caudal en la tubería es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Ah, el caudal me están dando, mira. 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto mide la diferencia de alturas? A ver. Intentamos algo. Nosotros debemos analizar aquí y aquí. Cada una de esas secciones tiene un área de 40 y de 10 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ya sabemos que por estar dentro del tubo tendrá presión. Habrá una presión en A. Habrá también una rapidez en A. ¿Cierto? La cual se va a modificar cuando llegue a la posición en A minúscula. ¿Por qué? Porque el área ha cambiado tal vez, ¿no? Entonces aquí sería una presión en A minúscula y una rapidez en A minúscula. ¿Listo? Ahora, lo que también debemos recordar es que en cada uno de estos casos habrá una altura A mayúscula y una altura A minúscula. Pero si tú notas bien, si tú analizas bien, esos dos puntos están al mismo nivel de referencia. Por lo tanto, las alturas aquí, ¿cuántos serían? 0 y 0. Entonces no lo voy a considerar. ¿Listo? Así que ya más o menos sabemos qué cosa voy a generar por aquí. Ahora, aquí no hablo
nunca de la altura h, que está por debajo. Es otro caso, pues, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En este caso voy a calcular la relación entre las presiones de A mayúscula y A minúscula, porque esas presiones están relacionadas con la posición del mercurio que está en la parte inferior. ¿Listo? Porque esa presión que se tiene en A mayúscula es la misma presión que se tiene aquí, porque sigue habiendo el mismo líquido. Y la presión en el punto A minúscula es la misma presión que se siente por aquí, ¿cierto? Porque se trata del mismo líquido. Entonces, creo que ahí, ya en el tubo en forma de U, trabajaría lo que habíamos visto la semana pasada en el tema de hidrostática, pues, ¿no? Que las presiones al mismo nivel, llamada línea debe ser la misma. Y como tengo uno que está un poco más arriba, entonces su presión cambiará debido a la columna de agua que está por encima de la línea. Entonces, por ahí va el caso. Así que lo primero que debemos hacer es plantear la ecuación de Bernoulli. ¿Te acuerdas la ecuación de Bernoulli? A ver, nos dice que la presión en A mayúscula más un medio de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado, bueno, en A mayúscula al cuadrado, más densidad, gravedad y altura en A mayúscula es igual a la presión en A minúscula más un medio de la densidad por la rapidez en A minúscula al cuadrado más densidad, la gravedad y altura de A minúscula. ¿Listo? Donde queda claro que este término de aquí y este término de aquí desaparece, ¿cierto? Y como el problema me está pidiendo la diferencia de alturas, ¿listo? Habíamos dicho que vamos a encontrarlo con la diferencia de presiones. Entonces tendríamos presión en A mayúscula menos presión en A minúscula es igual a un medio de la densidad de la rapidez en A minúscula al cuadrado menos rapidez de A mayúscula al cuadrado. Por ahí va mi situación, por ahí va el problema. ¿Listo, chicos? Ahora, tú dirás, profe, pero ¿cómo calculo la rapidez en A y en A mayúscula? Bueno, recuerda que la rapidez está relacionado con la ecuación de continuidad, que viene a ser el caudal. Y tú sabes que el caudal, ya pasando a otro plano, el caudal en A mayúscula y el caudal en A minúscula deben ser iguales. Eso significa que el área en A mayúscula por la rapidez de A mayúscula es igual a el área minúscula por la rapidez de A minúscula. Y ahí creo que ya voy encontrando todos mis valores. Inclusive, tú ya puedes calcular cada uno de estos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya te dan el caudal. ¿Cuánto vale el caudal según el problema? El caudal vale 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, ¿no? Para mí esto puede ser un Q. ¿Qué te parece? ¿Listo? O no, mira, hagamos más simple. Mejor calculemos sus valores para no estar trabajando con muchas variables. Eso es malo a veces. Así que mira, reemplacemos. Área en A mayúscula sería 40 centímetros cuadrados. Ten cuidado, está en centímetros cuadrados. Por lo tanto, debo pasarlo a metros cuadrados. ¿Por qué? Porque el caudal que a ti te dan está en metros cúbicos, está en unidades de metros. Por lo tanto, pasando a metros cuadrados sería por 10 a la menos 4. ¿Listo? Igual a área de A minúscula, que sería 10 por 10 a la menos 4. Por rapidez en A minúscula. Igual a 6 por 10 a la menos 3. Despejando de aquí, la rapidez de A mayúscula sería ¿cuánto? Si te das cuenta, si observas bien, 10 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, 10 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, y 10 a la menos 3. Se van. Entonces, ¿cuánto me queda la rapidez en A? 6 cuartos. ¿Listo? Que sería 3 medios. ¿Listo? ¿Cuánto me queda la rapidez en A minúscula? Me queda 6 décimos. Que sería 3 quintos. ¿En qué unidades? Metros por segundo. Metros por segundo. ¿Qué tal? Hasta ahí vamos bien, porque ya hemos encontrado el valor de la rapidez en A mayúscula y en A minúscula. Así que voy a reemplazar. Rapidez de presión en A mayúscula menos presión en A minúscula es igual a un medio de la densidad. ¿Listo? ¿De qué densidad estamos hablando aquí? La del agua, pues, ¿no? La del agua. ¿Listo? Ahí está. Se voy a calcular, voy a reemplazar la densidad de agua. ¿Listo? ¿Y cuánto vale la densidad del agua? ¿Listo? O no me dicen que es agua. ¿Qué líquido tenemos fluyendo a través de todo ese tubo? A ver.
Se coloca un tubo en forma de que contiene mercurio y se observa una diferencia de alturas. Mira la diferencia de alturas. Ya está. Entonces, vamos a considerar la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000, pues, ¿no? La densidad del agua es 1000. A ver, por rapidez de A minúscula. Listo, rapidez de A minúscula sería 3/5 al cuadrado. Menos la rapidez de A mayúscula. 3/2 al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Ahí lo voy a operar. Ahora sí lo voy a operar. Tendríamos presión en A mayúscula menos presión en A minúscula es igual a 1/2 por 10 al cubo. Por. Sería 9. Mira, vamos a hacer algo que creo que tú ya lo notaste. Dime, el primer término al cuadrado sería 9 sobre 25 y el segundo sería 9 sobre 4. Dime, ¿ese 9 no es un término común? Claro, 9. Y te quedaría 1 sobre 25 menos 1 sobre 4. ¿Cierto? 9 sobre 25 por 1 sobre 4. Ahora, esto de aquí, ¿cuánto me saldrá? Esto de aquí, ¿cuánto me saldrá? A ver, entonces operemos. Ah, mira. Ha habido acá, si te das cuenta, por aquí nos hemos equivocado en algo, mira. Corregimos esta parte. ¿Te acuerdas que en ese momento consideramos 6 sobre 10? Sí, pero hemos considerado este 10 de acá. Pero, date cuenta que nosotros habíamos operado ya el 0. Entonces solamente te quedaba un 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces sería 6 sobre 1. Y eso obviamente, ¿qué resultado nos da de rapidez? Nos da una rapidez de 6. ¿Listo? Ya está. Entonces, volvamos por aquí. Entonces, la rapidez en A debe ser 6 por acá. 6 por acá. ¿Listo? Sería 6. Entonces ya se modificaría toda esta parte. ¿Listo? A ver. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Sería 6. Si es 6, sería 36. Menos 9 cuartos. ¿Listo? Sigues operando. ¿Listo? Eso es lo malo, o se puede decir, es lo negativo de estas fórmulas que son muy extensas, ¿no? Hay muchos términos a operar. A ver, operar esto sería, a ver, 36 sobre 1, sería 36 por 4, sería 144, menos 9, sobre 4. Y esto me daría 1/2 por 10 al cubo, por 144 menos 9. 144 menos 9, que sería 135. Y esto sobre 4. Y esto nos da 135 octavos por 10 al cubo. Listo. Tal vez lo puedo seguir operando, pero date cuenta que de nada nos sirve terminar esta operación porque a mí no me están pidiendo esta diferencia de presiones. Me piden la altura H. Entonces todavía falta una operación más todavía por hacer. Y tal vez en esa operación generemos una reducción de los valores que nos están dando, ¿cierto? Es posible. ¿Listo? Así que veamos qué es lo que ocurre. ¿Está? Entonces, ahora vamos a analizar nuestro tubito en forma de U. ¿Listo? A ver, para el tubo en forma de U, trazamos nuestra línea isóbara. Tú debes recordar que la línea isóbara es en la interfaz más baja, que sería esta de acá. Línea isóbara. Entonces coloquemos aquí nuestros puntos a analizar, punto 1 y punto 2. Entonces, según esta línea isóbara, la presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Qué presión se siente en 1? La presión del líquido A. ¿Listo? La presión A se siente. En cambio, en la posición 2 se siente la presión de A minúscula más la presión hidrostática, que sería una presión del mercurio. ¿Listo? Ahí está. Entonces tendríamos nuevamente que la presión de A mayúscula menos la presión de A minúscula es igual a la presión hidrostática del mercurio, que es igual a densidad del mercurio por la gravedad por la altura H, que es justo lo que me piden. Profesor, pero este valor de diferencia de presiones no era igual a 135 sobre 8 por 10 al cubo. Claro que sí. Y esto no debe ser igual a la densidad del mercurio, que es 13,6.
¿Listo? 13,6 ¿por cuánto? 13,6 por 10 al cubo, por la gravedad que es 10, por la altura, efectivamente. Y aquí notamos claramente que 10 al cubo con un 10 al cubo se va. ¿Listo? Este 10 elimina esta coma, ¿cierto? Y la altura nos estaría quedando, a ver, 135 entre 8 por 136. A ver, y esto estaría en metros. En metros. ¿Listo? Al parecer el resultado final que nosotros tendríamos no sería un valor entero, ¿no? Sino tendríamos que calcular un valor aproximado. Por ejemplo, si yo divido todo esto, saldría 0,124. ¿Listo? ¿En qué unidades? En metros. 124 en metros. No sale exacto, sale 0,124, 0,8088 y así sucesivamente. Entonces, si aproximamos en centímetros, sería 12,4 centímetros. No te olvides, esto es un valor aproximado. Y la clave, según esta información, sería la... Listo, chicos. Pregunta número 4. Pregunta número 4, chicos. Dice lo siguiente. Fluye agua continuamente de un tanque abierto como se muestra en la figura. La altura del punto 1 es de 10 metros y la de los puntos 2 y 3 es de 2 metros. El área transversal en el punto 2 es de 6 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. En el punto 3 es de 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, determine la rapidez de descarga en litros por segundo. Mira, rapidez de descarga en litros por segundo viene a ser volumen sobre tiempo, es decir, es caudal. Considere que la gravedad es 10 y raíz de 10 vale 3,16. 3,16. Ya está. Entonces yo quiero saber con cuánto sale, ¿no? De descarga en litros, es decir, con cuánto sale el agua en el punto 3. Ya está. Pero lo voy a analizar, obviamente, ¿con qué punto? Con el punto 1. Ya está. ¿Y por qué con el punto 1? Porque me dan un dato muy importante, una información importante. El área en punto 1 es muy grande en comparación con el área transversal de abajo. ¿Listo? Y eso en clase ya se mencionó, creo, ¿no? Algo como eso ya se mencionó. Entonces vamos a ver. Colocamos un nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia sería en el punto 3, nivel de referencia. Y en base a ese nivel de referencia habrían alturas. ¿Listo? Ya está. Entonces ponemos por aquí. Presión en 1 más 1/2 de la densidad del líquido por la rapidez en 1 al cuadrado más densidad de gravedad por la altura 1. Igual a presión en 3 igual a 1/2 de la densidad del líquido por la rapidez en 3 al cuadrado más densidad de gravedad por la altura 3. ¿Listo? Pero date cuenta que la diferencia de alturas, o mejor dicho, H3 es 0, porque está al mismo nivel, chao, pero H1 sería solamente esta parte, y que valdría 8 metros, ¿cierto? 8 metros. ¿Listo? Entonces ya queda claro eso, puedo empezar a reducir. ¿Listo? Ahora dime, en el punto 1, dime, ¿el líquido está expuesto a qué? A la atmósfera, ¿cierto? Entonces habrá una presión atmosférica. Pero en el punto 3, al estar saliendo, dime, ¿también está expuesto a la presión atmosférica, sí o no? Entonces, ¿puedo decir yo que en el punto 1 y en el punto 3 las presiones son iguales, sí o no? Claro, profe, son iguales aparentemente. Entonces, presión 1 y presión 3 se van a ir. No te olvides que acá es más. ¿Listo? Entonces, ya estoy reduciendo algunos términos y algunos de ellos son conocidos. ¿Listo? Pero el que no conozco es la rapidez 1. Y ahí viene la información. Como el área en 1 es muy,
pero muy grande, podemos decir que el líquido está descendiendo lentamente. Y como te dicen que el área 1 en comparación con el área 3 es demasiado grande, pero muy grande, mira, yo puedo decir de esto. Sabemos que el caudal 1 y el caudal 3 son iguales. El caudal 1 es área 1 por rapidez 1 y el área 3 por rapidez 3. ¿Listo? Dime, si el área 1 es muy grande en comparación con el área 3 que es muy pequeño, ¿listo? Dime, ¿cómo debe ser la rapidez 1? La rapidez 1 debe ser muy pequeño. Y al ser muy pequeño, muy pequeño, yo puedo asumir que su valor es prácticamente 0. ¿Listo? Es una aproximación que se está haciendo. ¿Listo? Esta aproximación se refleja al final en una ley o una propiedad llamada el teorema de Torricelli, principio de Torricelli. ¿Listo? Todo eso se va a reducir en el principio de Torricelli, que es la ecuación de Bernoulli reducida por algunas aproximaciones. ¿Listo? Y eso normalmente se puede hacer cuando el área es muy grande comparado con otra. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con área muy grande? Que el área, o mejor dicho, la relación entre dos áreas va a ser 0,0000000 algo. Pues. Si es que yo divido el área pequeña entre el área grande, me sale una relación muy pequeña. ¿Listo? Así que eso prácticamente sería 0. Llegando a esa aproximación, este término, chau, se va. Entonces mira lo que me está quedando. Densidad, gravedad por H1 es igual a 1/2 de la densidad por rapidez 3 al cuadrado. Y claramente, nuevamente, densidad y densidad se iría. Y la rapidez 3 sería igual a raíz de 2 veces G por H1. Y ese es el principio de Torricelli, que se podría decir que nosotros lo estamos deduciendo en este problema, ¿cierto? Entonces dime, la rapidez 3 sería igual a... Entonces nuestra rapidez 3 tendríamos que reemplazar los valores que ya son conocidos, como la gravedad que es 10 y la altura 1 que hemos deducido que es 8. ¿Listo? Y esto me quedaría a ver. 2 por 8, 16. Raíz de 16 es 4. 2 sería 4 raíz de 10, ¿cierto? 4 raíz de 10. Pero según el problema, raíz de 10, ¿cuánto vale? 3,16. Y al final, multiplicando todo esto, ¿cuánto nos quedaría la rapidez 3? La rapidez 3 nos estaría quedando 12,64 metros por segundo. Pero ahí no acaba el problema, porque nosotros debemos calcular el caudal, ¿cierto? Porque me dicen, determine la rapidez de descarga en litros por segundo. Debo calcular el caudal. Así que decimos por aquí, el caudal es igual a área 3 por rapidez 3. ¿Y cuánto es el área 3? El área 3 es 3 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Por la rapidez 3, que es 12,64. ¿Y esto cuánto me saldrá? A ver, si tú multiplicas 12,64 por 3, ¿cuánto nos estaría saliendo, chicos? Ahora, recuerda que esto que nos va a salir, el resultado que nos va a salir de caudal, está en metros cúbicos por segundo. Estará en metros cúbicos por segundo. No te olvides que este resultado de 37,92 está en metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Pero el problema me dice que lo calcule en litros por segundo. Entonces, tal vez tú debes recordar que un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿cierto? Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Por lo tanto, al hacer esta operación por 1000, ¿cuánto nos quedaría entonces? Al hacer la operación por 1000, ¿cuánto nos quedaría? 1000 por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 1. Y eso al final me sale 3,792 litros por segundo. Y la respuesta para nuestro problema número 4 sería la clave A, avión. Pregunta número 5. Dice lo siguiente. En distintos laboratorios es muy probable que se tengan escalas de temperatura diferentes, como la de Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Esto crea la necesidad de conocer las equivalencias entre dichas escalas.
para lo cual se han creado equivalencias entre dichas escalas. Pregunta, ¿a qué temperatura la lectura en Fahrenheit es el doble a la lectura en Celsius? Ah, mira, ¿a qué temperatura la lectura en Fahrenheit es el doble a la temperatura en Celsius? Y si te das cuenta, tu respuesta es en Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, partamos del dato. Partamos de la condición. La lectura en Fahrenheit debe ser igual a el doble de la lectura en Celsius. Ahora, para encontrar una de estas, debes recordar la equivalencia o la conversión de una a otra escala de temperatura. Tú te debes acordar que la relación entre las tres escalas de temperatura es la siguiente. Mira, es lectura en Celsius entre 5 es igual a la lectura en Fahrenheit menos 32 sobre 9, y esto es igual a la lectura en Kelvin menos 273 entre 5. La que voy a usar en estos momentos es las dos primeras. ¿Listo? Donde voy a reemplazar F igual a 2C. Entonces tendríamos C sobre 5 es igual a F, que es 2 veces C menos 32 sobre 9. Creo que es una ecuación lineal. Multipliqué en aspa, me quedaría 9C es igual a 10C menos 300, menos 32 por 5, que sería 160. 160 pasa al otro lado. ¿Y cuánto valdría C? 160. Y si C vale 160, dime, ¿cuánto valdría F? Profe, F no es el doble de la lectura en C. Claro, sería 320 grados Fahrenheit. Por lo tanto, nuestra respuesta del problema número 5, que es un problema sencillo de temperatura y calor, o de calorimetría, sería la clave A. Ahora continuamos con el problema número 6. Dice lo siguiente. En un cuadro de gripe, un hombre de 80 kilogramos de masa que tenía fiebre registra una temperatura de 39,0 grados Celsius, que en Fahrenheit sería 102,2. En vez de su temperatura normal, que debe ser de 37, en que en Fahrenheit sería 98,6 Fahrenheit. Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, en su totalidad vamos a suponer, en su gran mayoría, porque hay cosas que nosotros no podemos determinar. Entonces vamos a considerar que el cuerpo está hecho de pura agua, aproximadamente. Pregunto, ¿cuánto calor en joules se requirió para elevar su temperatura esa cantidad? A ver. ¿Cuánto calor se necesitó para elevar su temperatura? Si el cuerpo está hecho de pura agua, lo que estoy haciendo es calentar agua, ¿cierto? El agua se ha calentado, se podría decir. Y si el agua se calienta, su temperatura cambia. ¿Listo? Estaría cambiando el cuerpo de 39 a 37. No, de 37 a 39, porque ha subido en 2 grados Celsius. Por lo tanto, para elevar esa cantidad de temperatura, ¿cuánto calor necesito? Ah, mira, es un calor, ¿de qué? A ver, es un calor latente, bueno, es un calor latente. ¿Listo? Es un calor latente, no es un calor de transformación, porque el calor de transformación, ¿qué cosa es? Es el calor que se necesita para cambiar su estado. Entonces, este es un calor latente. Entonces ponemos por aquí. El calor es igual a la masa, calor específico, por la variación de temperatura. ¿Listo? Ahora, debes tener mucho cuidado, porque la masa y la variación de temperatura, todo es en base al calor específico. En este caso, el calor específico del agua me lo están dando, pero parece que ha habido un pequeño error, chicos, ¿ya? Voy a colocarlo por aquí. Es 4,190. Ahora tú dirás, ¿cuál es el error? El error son las unidades, porque es joules sobre kilogramos por grado Kelvin. ¿Listo? Eso significa que si el calor específico es 4190 en joules sobre kilogramos grados Kelvin, tu masa debe estar en kilogramos, el calor te va a salir en joules y la temperatura o la variación de temperatura debe ser en grados Kelvin. Pero para eso tú debes recordar algo, que la variación de temperatura en grados Celsius es la misma que la variación de temperatura en grados Kelvin. ¿Listo? No te olvides eso, la variación de temperatura en grados Celsius es igual a la variación de temperatura en grados Kelvin. Es la misma variación. No estoy diciendo que son iguales, ¿eh? No son iguales las temperaturas en Celsius y la de Kelvin, sino que sus variaciones nada más. Entonces, el calor es igual a la masa, que debe estar en kilogramos, que es 80,
por el calor específico, que es 4190, por la variación de temperatura. Esta variación de temperatura debe ser igual a 39 Celsius menos 37 grados Celsius. ¿Y esto cuánto me sale? 2 grados Celsius, que es igual a 2 grados Kelvin. ¿Listo? Entonces esto por 2. ¿Listo? Entonces solamente tendríamos que multiplicar estos valores para encontrar mi resultado. Entonces, chicos, vamos a calcular el resultado de toda esta operación. Tal vez nuevamente no nos salga entero, ¿no? Vamos a ver cuántos nos sale. Nos va a salir, nos sale 670.400. 670.400. Eso sería en joules. Pero si nos damos cuenta, nuestras respuestas están en kilojoules. A ver, en kilojoules sería 10 al cubo, ¿no? Sería 670,4 kilojoules. Ya, bueno. Al parecer, aproximadamente sería 670 kilojoules. Que sería lo más razonable, ¿no? Encontrar un valor aproximado. Recuerda que estoy considerando que todo el cuerpo está hecho de agua. Y no es así, pues, ¿no? Esa pequeña variación que se genera debe ser de los otros componentes que tiene el cuerpo. Entonces, puedo marcar la clave B como un valor aproximado. Continuemos, chicos. Pregunta número 7. Una pregunta con gráficas. Es muy importante hacer esta pregunta 7 porque de esta manera tú también puedes tener una variedad ya de problemas resueltos, ¿no? Creo que hemos visto problemas de conversión de temperatura, hemos visto problemas de calor también, pero no hemos visto todavía un problema de gráficas como esta. Así que es importante que tú empieces a analizar este tipo de gráficas. ¿Listo? Dice lo siguiente: la gráfica muestra el resultado experimental de la temperatura en función de la energía calorífica, es decir, calor, suministrada a un líquido de 2 kilogramos de masa. Determina el calor latente para este líquido. A ver, ¿cómo yo interpreto esta gráfica? Si es calor en función de temperatura, entonces puedo decir, si yo suministro calor, la temperatura puede cambiar, o tal vez no puede cambiar, se puede mantener constante. ¿Y eso puede ser posible? Claro que sí, ¿no? Tú debes recordar, a ver, ¿qué pasa cuando yo tengo una cantidad de agua? ¿Qué pasa si a la cantidad de agua, un vaso con agua, una olla con agua, lo pongo a calentarse, le doy calor? Cuando tú le das calor a la cantidad de agua, entonces el calor va a empezar a elevar su temperatura, ¿cierto? Hasta un punto donde va a querer transformarse. Porque recuerda que el agua líquida se puede transformar en agua gaseosa, ¿cierto? Se puede transformar en agua gaseosa. Entonces va a aumentar su temperatura hasta que llegue a 100. Cuando llegue a 100 y tú le das más calor, de frente, inmediatamente no se convierte a vapor, sino que debe aumentar su calor lo suficiente para que pueda hacerlo. ¿Listo? Eso significa que justo cuando llega a 100 empezará a transformarse. Cuando llega a 100 recién se va a transformar. ¿Listo? Entonces tú le suministras o le das una cantidad de calor para que puedas transformarse. Y sigue manteniéndose a 100, pero ahora ya no será agua líquida, sino será agua gaseosa. Y una vez que tengas agua gaseosa o vapor de agua, si le das más calor, ¿qué va a pasar? Ahora sí empezará a aumentar su temperatura. ¿Listo? A ver, por ejemplo, otro caso. ¿Qué pasaría si tengo un vaso con agua y lo llevo a la refrigeradora? Empiezo a meterlo en la parte alta de la refrigeradora, a congelarla. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Va a empezar a reducir su temperatura. De frente no se convierte a hielo, ¿no? Empieza a reducir su temperatura y cuando llegue a 0, recién se puede convertir. ¿Listo? Tú le quitas calor, porque enfriar es quitarle calor, se convierte a hielo, y una vez que se convierte a hielo, le quitas más calor y el hielo bajará su temperatura, ¿no? Pasará de 0 a negativo. Entonces, hay un instante donde la temperatura no cambia, y ese instante es cuando el cuerpo o el líquido está cambiando de fase. ¿Listo? Y eso creo que lo puedo notar por aquí. Mira, observa. En la gráfica nosotros notamos que en el primer tramo, de 0 a 100, hemos aumentado el calor, hemos dado calor de 100 joules,
pero esto solamente ha generado un cambio de temperatura. Genera un cambio de temperatura. Entonces, en ese trámite su temperatura está aumentando. Estará pasando de 20 a 80. Pero cuando le damos de 100 a 200, le damos 100 más, variación de calor acá es 100, pero le damos aquí otros 100 más, dime, ¿qué habrá pasado con la temperatura? ¿Habrá cambiado? No. Acá te das cuenta que la temperatura es la misma, es constante. Entonces, ¿qué pasa cuando la temperatura es constante? Lo que está ocurriendo es que en este tramo el cuerpo está cambiando de fase. Existe una transformación. Aquí hay una transformación. ¿Listo? Pero luego que le das más calor, por ejemplo, por aquí le está dando más calor, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta, pues, ¿no? Existe una variación de temperatura. Entonces, si a mí me está preguntando el calor latente, obviamente es el calor latente de transformación, entonces debo analizar solamente este tramo, ¿cierto? Y en ese tramo tú debes recordar que el aumento del calor, o un calor ganado, es igual a la masa por el calor latente de transformación. A mí me están pidiendo ese calor latente de transformación, que sería el calor suministrado sobre la masa. ¿Cuánto es el calor suministrado? Si te das cuenta, es 100. ¿100 qué? Voy a colocar las unidades porque es muy importante eso. Sobre la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa es de 2 kilogramos. Por lo tanto, el latente de transformación es de 50. Pero 2 kilogramos. Sería 50 Joule sobre kilogramos. Entonces, tener cuidado no solamente con el valor, sino también con las unidades, porque al parecer el profesor que propuso esta pregunta ha tratado de sorprenderte con las unidades. Así que ten cuidado, por favor. Nuestro valor y unidad correcta están en la clave B. En la clave B, chicos. Así que no te vayas a confundir. Y llegamos al último problema. Pregunta número 8. Y dice lo siguiente. La figura muestra dos recipientes con agua y helio. Agua y helio. Si inicialmente se tiene 350 gramos de agua a una temperatura de 0 grados Celsius y 160 gramos de hielo, hielo, a una temperatura de menos 10 grados Celsius. Mira, entonces tengo agua a 0 grados y hielo a menos 10. Ya está. Determine la cantidad de agua que quedaría después de mezclar el hielo con el agua. A ver. Si yo tengo el agua a 0, listo, a 0 grados Celsius, y tengo hielo a menos 10, ¿qué pasa cuando combino estos dos? ¿Listo? Cuando yo combino, el que tiene calor para dar o para quitar o para entregar sería el agua, ¿cierto? El agua transfiere calor, ¿a quién? Al hielo, ¿cierto? Transfiere calor al hielo. Pero si el agua le da calor, el agua ya no puede, reducir su temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? El agua, al darle calor al hielo, el agua empezará a reducir su cantidad, porque ya no será agua, sino ahora se va a transformar. Si el agua da calor a otro cuerpo, el agua va a empezar a transformarse, porque está a 0 grados. Y recuerda que cuando el agua está a 0 grados, puede ya transformarse. Yo necesito saber cuánta es la cantidad de agua que se transforma, porque una vez que sepa cuánta cantidad de agua se transforma, yo podré saber cuánta agua habrá quedado, pues, ¿no? Entonces diremos lo siguiente, mira. Yo siempre trabajo esto en una línea de temperaturas. Grafico lo que tengo. Tengo hielo a menos 10 grados. ¿Cuánto de hielo tengo? Tengo 160 gramos. Y también tengo agua. ¿Agua cuánto? A 0. ¿Cuánto de agua líquida? ¿Cuánto de agua líquida se va a transformar? No lo sé. Tengo 350, pero no todo se involucra en esta operación, en toda esta transformación. Así que diré, el agua libera calor.
¿Listo? Libera calor. ¿Listo? Pierde calor. Si el agua pierde calor, ¿quién lo gana? Lo gana el hielo. Entonces, este es un calor ganado y este es un calor perdido. Disculpa, al revés. Este es un calor perdido, este es un calor ganado. ¿Listo? Ahora, date cuenta que el calor que pierde el agua ha sido para poder transformarse. ¿Listo? Para poder transformarse. Entonces, este es un calor de transformación, pero el calor que ha ganado el hielo ha sido para aumentar su temperatura. ¿Listo? Es para aumentar su temperatura. Entonces, esto de aquí será un calor latente. Ese es un calor latente. Ya está. Entonces tengo calor latente y calor de transformación. ¿Listo? ¿Y cómo deben ser ambos calores? Ambas cantidades, ¿cómo deben ser? Iguales. Porque recuerda que el calor ganado es igual al calor perdido. El calor ganado es debido al hielo, ¿no? Es debido al hielo. Por lo tanto, es masa del hielo por calor específico del hielo por la variación de temperatura. ¿Listo? Y este es igual al calor perdido. El calor perdido es para el agua que se ha transformado. Entonces sería masa del agua por latente de transformación. ¿Listo? ¿Cuánto es la masa de hielo? 160 gramos. ¿Cuánto es el calor específico del hielo? El calor específico del hielo es un medio, pues, ¿no? 0,5. ¿Y cuánto es la variación de temperatura para el hielo? Es 10 simplemente. ¿Cuánto es la masa de agua que se ha transformado? No lo sé. Pero el calor latente de transformación para el agua es 80. A ver, operemos un poquito. Por aquí se va un 0 se va. 80, entre 8, 1, octava, 20. Entonces, creo que me queda que la masa es 10 gramitos. Pero eso no es tu respuesta. 10 gramos es la masa de agua que se ha transformado y se convierte en hielo. Como al inicio tenía 350, a esto le debo quitar los 10 gramitos. Por lo tanto, ¿cuánta agua me queda? 340 gramos. Por lo tanto, nuestra respuesta para el problema número 8 sería la clave B. La clave B, chicos. Bueno, ya hemos visto los problemas de la semana número 10. Esperemos que se haya reforzado un poco la teoría, pero no te olvides que debes repasar ya en casa. Ya tienes 7 problemas más para poder reforzar. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense.